Hola y sean bienvenidos a Lo que Caiga. Hoy hablaremos sobre los 5 gases más mortíferos de la Primera Guerra Mundial. Así que empezamos. Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la humanidad no solo conocería el horror de Sin Límites, sino que asistiría al nacimiento de las armas químicas a escala industrial, llamadas a desempeñar un papel infame en las guerras del futuro. Uno de los artífices del desarrollo de las armas químicas fue el científico alemán Fritz Haber. Sus investigaciones en química le valieron presidirse la Comisión Secreta de Química de Combate y años más tarde recibir un premio Nobel. Se calcula que los agentes químicos causaron 1.300.000 bajas, de las que algo más de 90.000 fueron víctimas mortales. El uso de agentes químicos durante la Gran Guerra se limitó básicamente a bombas y proyectiles. De las muchas que se investigaron, solo se recurrió a una treintena de sustancias que podrían emplearse como armas. En general, todas eran parte de justificarse como argumento de que el enemigo había sido el primero en infringir las leyes y costumbres de la guerra. El debate moral sobre el uso de este tipo de armas vino después. Durante la primera conflagración del convulsivo siglo XX, se calcula que los agentes químicos causaron 1.300.000 bajas, de las que algo más de 90.000 fueron víctimas mortales. No influyeron decisivamente en el resultado final de la guerra, pero lo que sí hicieron fue un número de batallas. Este tipo de armamento cobraría una importancia capital en la resolución de numerosas contiendas posteriores. Ya lo dijo a su manera Fritz Haber, padre de la guerra química, en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Química en 1918, celebrada 2 años después. En ninguna guerra venidera los militares podrán ignorar los gases tóxicos, son una forma superior de matar. Estos fueron los principales agentes químicos empleados como armas en la Primera Guerra Mundial. Bromoacetato de tilo. Los primeros en emplear gases en la Gran Guerra fueron los franceses. En agosto de 1914, lanzaron granadas cargadas con bromoacetato de tilo, una sustancia que se usaba como agente antidisturbios en el ámbito civil. El intento fracasó, dada la escasa cantidad de agente utilizado. Haber y sus colaboradores concluyeron que el cloro era mejor opción. Alemania disponía de grandes cantidades de este gas, y BASF había encontrado la manera de almacenarlo en bombas de metal, lo que permitía un fácil transporte en el campo de batalla. Lo utilizaron por primera vez en Ypres. Los alemanes emplearon 11.000 bombas cargadas de cloro, y en cuanto a las condiciones meteorológicas fueron favorables. El 22 de abril de 1915 se liberaron así 168 toneladas de cloro, que fueron arrastradas por el viento hacia las posiciones enemigas. Aunque se habla de 800 muertos y 10.000 afectados, los resultados de aquel primer ensayo químico se consideran más bien pobres. A principios de septiembre de 1915, los aliados respondieron con 5.500 bombas de cloro en la batalla de Loos, en Francia, pero un cambio en la dirección del viento hizo fracasar el intento y provocó la intoxicación de soldados británicos por gas amigo. Número 3. Fosgeno. Fue el agente más utilizado durante la conflagración, más tóxico que cloro. Tiene una latencia de varias horas desde que la víctima se veía expuesta hasta que se manifestaban los primeros síntomas. Los combatientes no eran conscientes de que estaban siendo intoxicados. Los primeros en utilizarlo en combate fueron los alemanes. El 19 de diciembre de 1915, 4.000 bombas cargadas con un 75% de cloro y un 25% de fosfego se emplearon contra los británicos en Weltingen, Bélgica, causando más de 1.000 bajas. 120 de ellas mortales. Tuvieron que pasar 6 meses para que los aliados pudieran responder usando bombas cargadas con una mezcla de cloro y fosfego al 50%, bautizada en nombre de Estrella Blanca. Número 4. Fosgeno y difosgeno. Los animales lanzaron un ataque masivo, disparando más de 100.000 proyectiles conocidos como Cruz Verde, una mezcla de fosgeno y difosgeno, sobre las tropas galas. Fue el 22 de junio de 1916 en Fleury. La casa Bayer los producía en Leverkusen desde principios de ese año. Número 5. Hiperita. Fue el otro gran protagonista de la Primera Guerra Química de la historia. Era conocida comúnmente como gas mostaza, por el hedor que desprendía sus vapores. Los primeros proyectiles cargados de hiperita fueron los de Cruz Amarilla, utilizados por los animales en julio de 1917, durante la gran batalla de Passchendaele, en Bélgica. El gas mostaza fue el gran protagonista de la Primera Guerra Química de la historia. El contacto con los ojos provocaba una irritación intensa y generaba ampollas en la piel, sobre todo en zonas a las que se acumulaba el sudor, como axilas y genitales. Debido a sus llamativas lesiones que provocaba, la hiperita llegó a considerarse el rey de los gases. Pero, aunque en algunos casos podía resultar mortal, la mayoría de los afectados estaban en condición de regresar a las trincheras tras un periodo de entre 4 y 8 semanas. El gas mostaza obligó a los soldados a utilizar un uniforme especial y guantes, ya que las máscaras eran insuficientes. Les doy las gracias a todos ustedes por ver este video. ¡Estoy agarrando señal, carnal! Cualquier sugerencia o duda que tengan al canal, les pido por favor que la dejen en los comentarios para así poder mejorar el contenido que les doy a ustedes. Así que hasta la próxima, nos vemos en el siguiente video.